Buenos días, mujer hermosa. Este es mi café de la mañana, un devocional real para una mujer real. Hoy llegamos al cierre de esta nueva serie que hemos estado caminando juntas sobre el gozo y investigando y estudiando un poco sobre el gozo. Me encontré con el Salmo 51 y es ahí donde aparece David en medio de esta serie. El David, el salmista, el guerrero, el valiente, el que peleó con león y con osos, el que venció a Goliat, el adorador, el hombre conforme al corazón de Dios. Pero también ese hombre que cayó, ese que pecó contra Dios, el que se equivocó profundamente. David sabía lo que era perder el gozo. No porque Dios se hubiera ido, sino porque el pecado había nublado ahora su vida. Y en el Salmo 51 no vemos a un rey fuerte, vemos a un hombre rendido. Si tú te das cuenta, en la lectura de los Salmos encontramos a un David antes del Salmo 51 y a un hombre después del Salmo 51. Un hombre que reconoce ahora que ha pecado contra Dios. Un hombre que clama diciéndole a Dios, lávame, límpiame. Pero hay algo que me conmueve profundamente aquí en este salmo. David no le pide a Dios riquezas. David en este momento no le pide poder ni que borre lo que ya había sucedido. David ahora le pide a Dios algo más profundo. David le dice al Señor en el versículo 12 del Salmo 51, vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación. Porque David entendía algo. Su salvación seguía siendo un regalo de Dios. Pero el gozo de su salvación se había apagado. David había pecado contra Dios. David había caído con Betsabé. Y esto trajo consecuencias para su familia, para él, para ese hombre conforme al corazón de Dios. Pero David reconocía que no podía seguir viviendo sin el gozo que solo produce Dios. Y David estaba reconociendo que él ahora necesitaba volver a Dios. David había reconocido que había fallado, pero que necesitaba regresar a la casa de Dios.
Y hoy, como David, hay un camino de regreso. David le pidió al Señor: limpia mi corazón, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Eso era lo que decía David. Estaba reconociendo que necesitaba volver a sentir lo que anteriormente le producía el gozo que Dios le había dado, el gozo de su salvación. Y hoy, como David, te recuerdo, hay un camino de regreso. Y no es correr, no es esforzarte más, no es aparentar, es volver a sus pies, volver a reconocer, volver a rendirte a Él, volver a decirle con el corazón abierto: Señor, aquí estoy, límpiame si te he fallado. Quita todo afán, quita toda distracción, pero por favor, devuélveme el gozo de tu salvación. Trae quietud a mi corazón, aquieta mi corazón inquieto, porque ese gozo que tú y yo necesitamos no se fabrica, se recibe por gracia y es fruto del Espíritu Santo, es presencia de Dios en nuestras vidas, es volver a casa, es reconocer que si hemos fallado contra Dios, que si hemos pecado contra Él, que si hemos estado separadas de Él, ahora como David podemos decir: límpiame, oh Dios. Pon un corazón nuevo en mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, así decía el salmista, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Era lo que David le estaba pidiendo a Dios. Y el camino de regreso no empieza cuando lo haces perfecto. Empieza cuando decides volver. Cuando decides pedirle al Señor, al Dios Todopoderoso, que te devuelva el gozo de su salvación. Devuélveme el gozo, Señor, de tu salvación. Hoy podemos orar juntas. Hoy podemos orar juntas diciéndole a Dios, así como lo dijo el salmista: devuélveme el gozo, lléname de tu presencia, límpiame, acércame a ti, oh Dios. Oh Padre de la gloria, lléname con tu presencia, dame más de ti. Purifícame. Hoy yo reconozco, Señor, así como David, que necesito de ti,
que necesito más y más de ti. Ten piedad de nosotras, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, Padre. Límpianos del pecado que hayamos cometido contra ti, pero devuélvenos el gozo de tu salvación. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén y amén. Si esta palabra de hoy, en esta mañana, ha hablado a tu corazón, ha hablado a tu vida, te invito a que leas todo el Salmo 51 y te encontrarás con ese hombre, el rey David, a quien Dios llamó un hombre conforme a su corazón. Y después de haber reflexionado, leído y de haberte tomado este café, te invito a que lo compartas con muchas más mujeres, porque muchas más mujeres también necesitan recibir este mensaje lleno de amor, de esperanza y de misericordia. Que tengas un bendecido día.